Muy bien, esta es oficialmente la lección 5, pero vamos a estar continuando el tema de la vez pasada. Este domingo vamos a estar hablando de los grupos religiosos y políticos del Nuevo Testamento. Estos grupos eran de los dos, eran religiosos y políticos, unos más políticos que religiosos, ahí lo vamos a ver, pero estos son grupos fundamentales. La vez pasada les hablé de que, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús en esas discusiones con los enfrentamientos con los maestros de la ley, con los fariseos, con los saduceos. Se nos hablan de varios grupos de personas en el Nuevo Testamento que antes no existían. Entonces hoy vamos a ver cómo ellos llegaron a existir y por qué son importantes. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Después nos vamos a meter a algo que se llama el período asmoneo, que es dentro de del período intertestamentario. Después de los griegos, sigue el período asmoneo. Ese período es bien importante para ver de dónde vienen los fariseos, los saduceos y todo eso. Y después vamos a entrar a los grupos específicos de los judíos. Así que hagamos el repaso, ¿verdad? Se recuerda que por el helenismo habían varios tipos de gentiles, de acuerdo a los grados de conversión que tenían. Los prosélitos eran los que habían hecho todo, ¿verdad? Y se habían vuelto judíos. Y los judíos lo trataban a ellos como judíos, aunque se vieran de diferente color, aunque fueran de otra raza y de otra nacionalidad, ya eran judíos porque habían adoptado todo, hasta habían dejado a su familia, ¿verdad? Y después estaban los temerosos de Dios, ¿verdad? Los que seguían parte de la cuestión, pero definitivamente no se habían circuncidado o no querían dejar a su familia atrás, ¿verdad? Y dijimos que los judíos mostraban una actitud mucho de desprecio hacia los gentiles, ¿verdad? Mira lo que hicimos hoy. Hoy tuvimos la cena del Señor. Y esa cena del Señor habla de comunión, de que nosotros vamos a la mesa con el Señor, ¿verdad? Eso es el ensayo de lo que va a pasar en el cielo. Pero mire lo que va a pasar, pues, dentro de la mentalidad judía. Un judío, que es Jesús, se va a sentar a la mesa con nosotros. Y antes, ¿verdad? No habían tantas copas para todos, ¿verdad? Era una copa que se pasaba. Y mire, todo esto, de no beber del vaso de que alguien ya bebió, que era gente, todo eso ya no cuenta. Porque hay una mesa de comunión con nuestro Señor. Todo eso estaba ya ¿verdad? En la semilla del cristianismo, y eso es lo que va a romper ciertas formas de pensar en el Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero hablarles algo de que no les hice énfasis la vez pasada sobre esta cuestión, y es sobre Lucas, cómo Lucas habla de los gentiles. Lucas es el único libro, único evangelio y el único libro en la Biblia que hace la distinción de los diferentes tipos de gentiles. Se recuerda, yo les dije que Lucas tenía una meta en específico. Lucas habla de los diferentes grados de conversión al cristianismo, ¿verdad? Habla de los diferentes grados de aceptación que los judíos tenían. Todos los que no eran judíos eran impuros, pero los temerosos de Dios eran más aceptados que los que eran gentiles, ¿verdad? Y la otra cosa es que lo que vamos a ver en Hechos es la estrategia de Pablo. Pablo usó ¿verdad? Estas categorías, sabía cómo predicarlas, y porque habían diferentes respuestas al evangelio dependiendo de qué tipo de gentil era. Miren, pongámoslo así. ¿Quién es más fácil de predicarle el evangelio? Usted está con Pablo, Lucas y ahí está usted, los tres, ¿verdad? Y entran a una ciudad. ¿Quién es más fácil de predicar el evangelio? ¿A un temeroso de Dios? ¿A un judío? ¿O a un gentil? Un temeroso de Dios. Entre los gentiles a un temeroso de Dios.
Y es más, tal vez muchas veces era más fácil a ellos que a los mismos judíos. Y aún los que se habían convertido los gentiles a ser judíos, era más fácil predicarle a los temerosos de Dios. Es como esto, mire, ¿a quién es más fácil predicarle? ¿A un católico o a un mexicano ateo que se ha metido a la universidad a estudiar filosofía y salen medios así, ¿verdad? En Centroamérica dicen sobados de la cabeza, ¿verdad? Y ya andan así, ¿verdad? Todos con argumentos y, ¿verdad? Y que a mí no me hable de Dios, ¿verdad? Que Nietzsche dijo que aquí, ¿verdad? Sacan a todos los filósofos ahí, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Presentarles el evangelio al católico. Porque hay más puntos de convergencia. Claro. Entonces, póngame atención en lo que le estoy diciendo. Mire, piénselo bien, no me responda nada más así. ¡Pua! Fíjense bien. Cristo lo dijo. Está cerca del evangelio. ¿Y a quién se lo dijo? Se lo dijo a un fariseo. Y ahorita vamos a ver por qué se lo dijo a un fariseo y no a un saduceo. Los dos sabían de las leyes, los fariseos y los saduceos. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces uno no va, ¿verdad? Usted va a evangelizar, ¿verdad? Y les voy a poner el ejemplo de cómo nos miran por afuera nosotros. Esto es lo que dijo un pastor que había sido un testigo de Jehová, ¿verdad? Dice que los testigos de Jehová, ¿verdad? En el grupo donde él estaba, probaba quién era el que estaba ahí, ¿verdad? Si era un cristiano, un católico, era más fácil un católico, porque no conocían la palabra. Y entre los cristianos era más fácil un pentecostal que un bautista, porque los bautistas sabían más de la palabra. Está duro eso, ¿verdad? Para los de origen pentecostal, pero eso tiende a ser más o menos. Hay pocos teólogos pentecostales, son gente que Dios usa en el poder de Dios tremendos, pero a los bautistas, los que los pentecostales acusan de las iglesias muertas y frías y todo eso, pasan más tiempo estudiando la palabra muchas veces y tienen unas escuelas dominicales más fuertes. Entonces, yo solo le estoy diciendo lo que dijo, ¿verdad? No se sienta ahí, ¿verdad? Entonces, hay cosas así, hay cosas de cercanía, de cuánto hay ya en la mente, ¿verdad? De la persona. Entonces, miren lo que les estoy diciendo aquí de Lucas. Solo Lucas en el Nuevo Testamento usa esa frase en griego. Los otros son gentiles y ya está. Pero es él el que está haciendo la distinción. Y usa estas variaciones. Miren lo que él usa, ¿verdad? Hechos 10 para 2 para hablar de, ¿se recuerda quién está aquí? Hermano, ¿sabe quién está aquí? Cornelio, ¿verdad? Eran devotos y temerosos de Dios, lo mira. Después habla de unas mujeres una mujer que adoraba a Dios. Ese es el mismo gentil, ¿verdad? Y después se refiere a unos gentiles que eran favorables al judaísmo. Y estas sí eran unas mujeres que eran favorables al judaísmo. Esto es diferente, ¿ve? Esto es diferente a nada más un gentil. Y también usa la palabra Lucas griegos en el Evangelio y en Hechos para referirse, si usted mira el contexto, se está refiriendo a gente helenizada, ¿se recuerda? Helenizada, que eran simpatizantes de las escrituras judías. Así que estas categorías, hermanos, se los digo de una vez, cuando vayan leyendo Hechos, es importante porque el ministerio de Pablo, él fue bien astuto, él fue bien inteligente. Él usa una estrategia, ahí va a ver, no se la voy a decir ahorita,
Él usa una estrategia donde él tiene en mente estas categorías. Lucas sabe eso y por eso cuando él escribe la historia de lo que sucedió, él está poniendo estas distinciones ahí. Mire lo que dice Pablo la primera vez que él trata de hacer ¿verdad? En su viaje misionero. Mire lo que dice, se para en una sinagoga. ¿Quién se había puesto en una sinagoga antes, al inicio de su ministerio? Y mire lo que él hace. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano. Recuerde que él es un fariseo, ¿verdad? Entonces, él sabe cómo tratar esto en las sinagogas. Y dijo, escúchenme, israelitas, y aquí incluye a judíos nacidos de descendientes de Abraham y a gentiles que se habían convertido, y ustedes, los gentiles, temerosos de Dios. Y los que estaban, ¿verdad? Primero aquí están los israelitas y ustedes, allá que están, ¿verdad? Que no pueden sentarse aquí con nosotros porque están impuros, ¿verdad? Los guaguaos, diría Gaby. ¿Verdad? No, guau, dice. Entonces, mire, hermanos, vamos a iniciar aquí con los grupos que hay en el Nuevo Testamento. Ya hablamos un poquito de ellos, los samaritanos. Ellos no inician este periodo en medio de los testamentos, ellos ya van desde antes. Son judíos. Los judíos decían esto es lo que decían los judíos de ellos, son los descendientes de los grupos gentiles llevados por Asiria al reino del norte. Angie, necesito, ahí está, la Biblia se menciona, ¿verdad? En el 721. Mire, aparentemente conocían de la ley. Vaya en la Biblia, vamos a buscar Segunda Reyes capítulo 17. No. Yo tengo la nueva versión, la nueva traducción viviente tengo, sí. Segunda Reyes 17. Y todo, sería bueno que se lo leyera en su casa todo el capítulo, hermanos. Si usted quiere ver bien este fenómeno de los samaritanos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 5. Aquí en la nueva traducción viviente, arriba del versículo 5 dice, Samaria cae ante Asiria, y ahí cuenta qué pasa. Y luego en el versículo 24, en la nueva traducción, en la nueva versión internacional, tiene el subtítulo de repoblación de Samaria, ¿lo ve? Entonces primero cuenta el libro qué es lo que pasó. Los asirios derrotan al reino del norte y se lo llevan cautivos. Y luego dice que hay una repoblación. Y la estrategia que ellos usaban era mezclarlos, ¿verdad? A los de Babilonia los pasaron para un lado, los que estaban en este lado los pasaron a otro. Y así, miren lo que pasa ahí en el versículo 24. Dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, que eran 10 tribus, ¿verdad? Que estaban ahí. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, y Hamat y Sarfayín. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, ¿lo ven? De modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Están pensando de una forma otra vez pagana. O estamos en este país, entonces hay que obedecer al Dios de este país, pero si estuviéramos en el nuestro, allá nosotros tenemos nuestro santo patronal, ¿verdad? De ese pueblo, ¿verdad? Entonces, no saben lo que ha pasado, que cómo actuar con este Dios, dice, ¿verdad? Otras palabras en el lenguaje moderno son, ¿verdad?, potestades locales, ¿verdad?, de demonios controlando cada región. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Versículo 27, el rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí.
y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron al dios Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, y esas son, ¿verdad?, potestades ahí que están mencionando ellos. Los de Hamat a Asimará, ¿verdad?, Asimá, y los de Abba a Nibhaz y a Tartak. Los de Serfayabín que quemaban a sus hijos como sacrificio, a Adremelech y a Anamelech, dioses de Serfabayín. Bueno, mire qué tremendo para hacer trabalenguas aquí, ¿verdad? Adoraban también al Señor, ¿verdad? Como quien dice, compremos todos los numeritos de la lotería a ver cuál le pegamos. Pero entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente, o sea, no tenían ninguna cualificación, ¿verdad?, para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Y usted puede seguir leyendo ahí, pero ya se da cuenta cómo estaba la situación. Entonces, ellos, los judíos, tenían esa imagen de los samaritanos. Y ellos conocían la ley porque fueron instruidos. Eventualmente, ellos aceptan el monoteísmo, ¿verdad? Dejan el politeísmo y se vuelven, a su modo de pensar, judíos. Ahora, si usted le preguntaba a los samaritanos, ellos no les decían, sí, nosotros venimos de Babilonia, somos una mezcla. Ellos decían esto, nosotros somos descendientes de José. Porque las tribus predominantes, especialmente en Galilea, todos, ¿verdad?, en la parte norte, fueron las de José, Manasés, ¿verdad? Entonces, Juan 4.2, ¿qué está pasando ahí? Vámonos a Juan 4.2. ¿Qué es lo que sucede ahí, hermanos? Es Jesús hablando con la samaritana, ¿verdad? Cuando él está bajando a Jerusalén, él está en Galilea, tiene que bajar y pasar por Samaria. Se recuerda su geografía básica, ¿verdad? ¿Dónde está Judá? Abajo. ¿Dónde está Galilea? Hasta arriba. ¿Quién está en medio? Samaria. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Juan 4, ¿verdad? Versículo 12. Y entonces Jesús está hablándole a la mujer samaritana. Y eventualmente él se presenta como el Mesías ante ella. Lo que no había hecho con un judío, ¿verdad? Así, bien claro. Mire lo que dice. Viene el Señor, versículo 11, la está evangelizando. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿verdad? Él está hablando de que él es ¿verdad? ¿Verdad? El que bebe del río de agua viva, ¿verdad?, no va a tener sed jamás, ¿verdad? Entonces viene ella y no le agarra la onda y le está diciendo, ¿verdad? ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y viene y hace esta pregunta para que vean cómo se miraban ellos. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Un judío hubiera dicho, mentirosa, ustedes no son judíos, ustedes no son descendientes de Jacob. ¿Verdad? Eso no es cierto, pero ellos así se veían. Que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Ellos creían que, sí, ellos aceptaban que habían otras gentes, pero ya se habían convertido, ya eran como prosélitos. Y que ellos eran como cualquier otro judío, pero habían diferencias, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, si usted mira versículos como 2 Crónicas 34:9, esto pasa al mismo tiempo que está solo el reino del sur en existencia. Ya se supone que habían deportado israelitas, los del reino del norte, pero menciona este versículo
que había israelitas descendientes de Jacob, de Abraham, en el reino del norte, lo que había quedado del reino del norte. Entonces, la verdad está en medio de los judíos y los samaritanos. Eran una mezcla. Okay. Tenían creencias similares al judaísmo, pero con diferencias, ¿verdad? Los dos creían en el Mesías, pero los samaritanos creían que la adoración se debía hacer en el monte Gerizim, ¿se recuerda? Y que cuando viniera el Mesías iba a restaurar la adoración, no en Jerusalén, sino en Gerizim. Ellos solo, les expliqué yo esto, solo creen en el Pentateuco. Y les conviene porque los profetas, les dije yo, ¿verdad? Reclaman al reino del norte. ¿Por qué no adoran en Jerusalén? ¿Verdad? Cuando ellos tenían sus propias cosas. Entonces, vamos a cortar este versículo que no encaja en nuestra, ¿verdad? Y ahí sacan su teología. Entonces, el Mesías para ellos iba a ser como Moisés, porque ese es el único, así, versículo. Todos los demás versículos que hablan del Mesías como hijo de David están fuera del Pentateuco. Entonces ellos creían en el Mesías, que está descrito en el Pentateuco como alguien como Moisés, y que va a venir al monte Gerizim. Y por eso Jesús a la mujer samaritana dice, no, ¿verdad? Se recuerda que yo les he dicho, no vas a adorar ni en ese monte, ni en aquel. Los que le adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y está ahí abriendo la puerta para lo que va a ser después los creyentes en la fe, que son parte de la iglesia. Así que es interesante eso, ¿verdad? Para los judíos, los samaritanos eran más despreciables que los gentiles, porque eran unos impostores, ¿verdad? No solo son gentiles, sino que tratan de imitarnos y lo imitan mal, porque no bajan, tienen la Biblia incompleta, todo eso, ¿verdad? Y se recuerdan, yo les hablé de Antíoco Epifanes, el que se creía Dios, el que desecró el templo. Cuando hubo esa guerra contra él, los samaritanos no dijeron nada, ¿verdad? Entonces eran como, no solo, ¿verdad? No son judíos, sino a la mera hora de portarse como un judío, no están, ¿verdad? Para Lucas, si usted lee bien entre líneas el contexto de los pasajes, cuando él menciona a los samaritanos, él los pone en medio entre los judíos y los gentiles, que es bastante acertado, ¿verdad? Es un grupo intermedio. Por ejemplo, en Lucas 17:18 hay 10 leprosos y el único que regresa es un samaritano. ¿Ven? No nos dice, regresaron, solo un judío regresó. No, habían otros judíos ahí, pero el samaritano leproso, solo uno regresó, el extranjero. Para Lucas, ¿verdad? En pocas palabras, son gente que quieren estar en el pacto de Dios, pero se salieron del pacto de Dios, ¿verdad? No están obedeciendo las cosas como son, pero quieren ser parte de ese pacto. Entonces, esos son los samaritanos. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son los samaritanos en esta época? Hay samaritanos en esta época. No, pero... Usted va al monte Gerizim y ahí los va a encontrar, haciendo sacrificios. Sí. Degollando, ¿verdad? Ahí están. Lo que ahorita está mencionado, hermano, en Segunda de Reyes, donde, o sea, se permitían entre ellos adorar a sus dioses, pero sabían que era un Señor. Sí, eventualmente eso se quitó, porque ahora son monoteístas y creen en el Dios, ¿verdad?, de los judíos. Y por eso menciona que Acera, todos esos que eran, como dice que Jehová los destruyó. Sí. Que yo soy el Señor, ¿verdad? Y pues lo vemos en la mujer, ¿va? Que le dice, ¿va? Que si tú bebes de esa agua no está mal, ¿verdad? Así es, en un... Sí, sí. Cuando bebes de esa agua no. Sí, y se puede ver algo así, ¿verdad? Lo que Él ha hecho con nosotros. Porque, ¿verdad? Sacarlo a uno de un sistema como el catolicismo, ¿verdad? Que es casi un paganismo, ¿verdad?
se tienen otras puertas, ¿verdad? Para, sí, sí, sí. Muy bien, fíjense bien, entonces, este era el periodo griego, ¿verdad? Y les dijimos, ahí se iniciaron las sinagogas. En todo eso, y más antes, habían samaritanos. Y les hablé de los tipos de judíos que habían en la tierra de Israel y los que estaban del resto del mundo, ¿se recuerda? Y hablamos de sus características, ¿verdad? Todo esto lo repasamos. De habla griega, que no hablaban arameo, que era el idioma que se usaba en Israel, que eran bastantes en todo el mundo, ¿verdad? Y que usaban la Septuaginta. Y hay un cuadro que usted tiene en la última página, hermanos. Y yo quiero que vean esto muy interesante. Vamos a hacer aplicaciones, ¿verdad? Vamos a terminar esas aplicaciones que las hicimos la vez pasada. Dijimos, ¿verdad?, que en cuanto al idioma, antes era el griego que unía varias culturas, hoy es el inglés, ¿verdad? Dijimos que la educación griega era la clásica, ¿verdad? Era la que era la más ideal, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día tenemos algo así, ¿verdad? Universidad norteamericana es la mejor, con la europea, ¿verdad? Pero todo está dentro de la misma cultura, la cultura occidental. Y les dijimos, ¿verdad? Nuestros hijos yendo a universidades norteamericanas, su título es válido en donde sea. Pero no es así, ¿verdad? Las universidades de donde sea no son válidas aquí o en donde importa, ¿verdad? Hablamos de que la cultura mayoritaria, ¿verdad? Eso es importante como un medio de comunicación entre otras culturas, ¿verdad? Había poca resistencia para la aculturización, ¿se recuerda? Por las ventajas de ser helénicos. Y nosotros tenemos ventajas cuando adoptamos la cultura norteamericana. Hay muchas similitudes, ¿verdad? En este contexto. La población en el mundo de habla griega llegó a ser una porción dominante, ¿verdad? Y nosotros, como grupo étnico, ¿verdad? Así como los judíos de habla hebrea, de habla griega, llegaron a ser dominantes en esa época, nosotros vamos a ser un grupo dominante en los Estados Unidos. Hermanos, el jueves anterior llegó su apellido se me va ahorita, él es un politólogo que está ahorita trabajando con Hillary Clinton para elegirla a ella, y es de la Universidad de Stanford, y vino a dar una conferencia aquí a la Universidad de Morris, hablando de que los latinos vamos a ser el voto decisivo, de que los latinos vamos a ser la mayoría, una fuerza política increíble para el 2050. Que en nuestra vida podemos ver fácilmente 1 o 2 presidentes latinos en Estados Unidos. Que vamos a oír a un presidente de Estados Unidos hablar español en la Casa Blanca. Van a haber cambios fuertes en esta nación. Y nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para esas cosas. Tenemos que saber instruir a nuestros hijos. Ellos van a vivir en un contexto muy diferente del cual nosotros estamos viviendo ahorita. Y vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo miró esa conferencia? ¿Como algo que quieren parar o algo que... No, eso no lo pueden parar. Cada mes 73,000 latinos se registran para votar. Cada mes. Él mostró cómo en California, desde la proposición 187, que fue horrible esa proposición, es una proposición que era obviamente antimigrante, era de negarle servicios públicos a inmigrantes ilegales. Y él dice, ¿verdad? No, esa proposición no fue hecha, decía, estamos preocupados por los canadienses que están pasando la frontera del otro lado, ¿verdad? Ellos no iban a buscar blanquitos que eran canadienses ilegales, ellos estaban buscando latinos ilegales. Esa proposición en California, desde ese entonces, California se ha vuelto más demócrata, porque eran los republicanos los que lo hicieron, y cada vez han
¿verdad? Yo me recuerdo, yo estaba ahí. Y yo votaba republicano porque creía, me tragué la mentira que publican ellos, que ese es el partido de Dios, que hay más creyentes ahí. Y muchas veces parece que sí es cierto, hay más creyentes anglosajones en ese partido, pero que tienen una poca sensibilidad étnica, el estilo de la iglesia primitiva de Hechos, en los capítulos 6 y por ahí lo vamos a ver. Pero es interesante ver esto, hermanos. La interpretación misionera de la Biblia, porque estos judíos que vivían afuera, ¿verdad?, de Israel, podían ver estos versículos que otros no habían puesto atención, ¿verdad? Deuteronomio habla de que hay que tratar bien al inmigrante porque tú fuiste una vez inmigrante, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero ¿quién en Israel le va a poner atención a eso cuando ellos no son los inmigrantes? Y no se ven en esa situación de ser inmigrantes. Cuando nosotros estábamos en México, en Centroamérica, en mi caso, era muy difícil ponerse a pensar, pobrecitos indígenas, cómo los oprimen. Sí nos dábamos cuenta de su estado más bajo y todo, pero realmente sentir lo que ellos sienten es ahora, más o menos, las humillaciones, todas esas cosas, que uno entonces sí puede entender un poco más lo que ellos sienten en nuestro propio país, en su propio país. Así lo mismo le pasaba a esta gente. Entonces, los latinos, siendo mayoría étnica, viendo a nuestros hermanos gringos, querer que acepten a Cristo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que aceptó a Cristo! Y ir a la urna y votar republicano, cuando muchas veces eso significa deportación. Yo eso se los digo bien claro. Digo, muy bien, y entonces, ¿cómo le hace usted, hermano? Usted va y ve a un latino y dice, qué bueno que aceptó a Cristo, ojalá que mañana te deporten, que no te quiero ver aquí. Pero qué bueno que viniste hoy y aceptaste a Cristo. Eso es, qué bueno. Eso es el amor del creyente. Miren qué silencio se hizo aquí. ¿Me entiende, hermano? Nosotros leemos la Biblia y tenemos que leer la Biblia diferente. Y cambiar la cosa. No podemos seguir igual. La comunidad religiosa, ¿verdad?, era la sinagoga. Y hoy la iglesia cumple muchas de las funciones, aparte de las espirituales, de la preservación. Se recuerda, hablamos del idioma. En nuestros hijos. A ver, los adolescentes que están aquí, los felicito, te felicito que estás aquí y que estás tomando notas. Mira esto. Miren, dense cuenta de esto. Ustedes son los que van a estar cargando. Nosotros nos vamos a morir antes que ustedes, primero Dios. Amén. Usted espera morirse primero, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Sí? Sí, ojalá que nos muramos primero antes que nuestros hijos y que ellos queden aquí, que queden con raíces bien sembradas en la palabra y vean esta nación resurgir de ser una nación casi, ¿verdad?, muy secular, súper atea, con un reavivamiento en la palabra a través de estas generaciones. El pastor mencionaba algo que dijo que oráramos por las personas que tenían persecución física, pero aquí tenemos una persecución espiritual y aunque no vemos ese trasfondo, estamos siendo atacados por lo más bajito. Entonces yo creo que más que el ataque frontal, estamos peor en este país que en otros países, porque estamos siendo matados espiritualmente lentamente. Y es más peligroso que alguien te llegue y te diga, te voy a matar por esto y por lo otro. Pues es diferente, la persecución sí es diferente, pero esto es a lo que yo voy, hermana. Cuando el pastor estaba diciendo eso, yo solo me pongo a pensar en los maltratos que hay aquí en las fábricas.
Y entonces yo digo, bueno, no son creyentes que están siendo maltratados, porque ahí va parejo el que anda con la virgencita bien en la mano y usted que anda con la Biblia en el sobaco, ahí va, todos, ¿verdad? Parejos. Ahí nos maltratan y lo humillan y lo insultan. Pero esto es lo malo. Los que lo hacen, usted le pregunta, ¿usted es un ateo? No. Y le saca la Biblia. Y hasta... Eso es lo malo. ¿Y qué causa en nuestros hermanos de sangre, no hermanos espirituales? Que queremos que vean al Señor vivo. Y van a decir, esos son los cristianos. Ellos no hacen diferencia. No, es que ellos son los apostólicos de aquí, de Morris. Ellos no hacen esa diferencia de denominación. Y ellos no miran las diferencias de creencias, porque ellos realmente no son... Muchos de ellos no son nacidos de nuevo, solo están en una religión así al estilo católico latinoamericano. Mi papá era esto, mi mamá era esto y yo voy ahí. Costumbre. Y nos arruinan a nosotros la posibilidad de evangelizar a gente con una mente que no tenga tanta maraña de decir, me vas a llevar a la iglesia. O sea, quieres que no solo me pongan el pie en el cuello, sino que el domingo les vaya a dar dinero ahí a su iglesia. Eso es básicamente como lo miran. Es otra cosa, pero son diferentes situaciones, hermano. Pero ahí está. Esos son los tropiezos que la gente encuentra para encontrar a Cristo en este contexto. Habían tropiezos. Imagínense, usted quiere evangelizar a un samaritano en esa época. Ya vienes que... No, es aquí en Jericín. Y me vas a enseñar, así como los que me odian, ese mensaje, un judío murió por mí en la cruz. Y me amó. ¿Me entiende? Siempre hay retos. Es como, podría decir, lo veo así, hermano, como el testimonio. Sí. Yo lo veo de esa manera, que muchos dicen, no, vamos a ser cristianos como tú eres, o sea, porque los ojos del mundo están sobre nosotros. Y por eso mucha gente no acepta a Cristo, porque dice, yo quiero un cambio en mi vida, un cambio verdadero. Sí. Y lo ven así como usted lo menciona ahorita, que aquí los apostólicos no eran, de que, oye, me dices, no trabajas los domingos, pero bien, y aquí está. Sí, ellos sí, muy, muy bonito, descansan, ¿verdad? Pero el descanso que le dan a usted, las expectativas del trabajo sobre usted no son las mismas. Y sabemos que no es justo. Pero bueno, así es como está la cosa. Y mire esto, hermano, los recursos contemporáneos. Yo les dije, ¿verdad? La sinagoga. ¿A dónde fue Pablo a hablar? Ya lo vimos. ¿Qué usaba Pablo cuando citaba la Biblia a evangelizar? Él sacó su pasaporte azul, ¿verdad? Cuando pudo sacarlo. Nosotros podemos usar los recursos que tenemos hoy. Y debemos usarlos. Sí, es cierto, la televisión es la caja del diablo, pero se puede usar para el Señor. ¿Verdad? La internet, tanta cosa mala, y aquí están estas clases de bien o mal, ¿verdad, Iván? Debemos usar estos recursos para este siglo XXI. Hermanos, todo esto no fue casualidad. Todo esto que pasó en el tiempo de Jesús, Dios preparó al mundo y a Israel para extender a la iglesia. Y yo creo, hermanos, que todo este contexto que está pasando hoy en día con los latinos aquí en Estados Unidos no es casualidad. Dios está preparando al mundo y a los latinos para extender su iglesia hasta lo último de la tierra. Lo tenemos que ver, hermano. No podemos estar cegados con esta cosa. Hermano, el hecho de que usted esté aquí es un privilegio. El privilegio involucra humillación, explotación, involucra un montón de cosas, pero es un privilegio. El privilegio es de ser como Cristo. Cristo llevó la cruz, sufrió humillación, sufrió, ¿verdad?, dolor. ¿Por qué yo voy a pedir ser diferente en eso, verdad? Él quiere moldear nuestra vida. Dios
a la imagen y a la plenitud de la vida de Cristo. Muy bien, hermano. Esto es solo el repaso, ¿verdad? Ya me duré casi la mitad de la clase. Pero todas esas cosas, hermanos, yo le invito, lea la Biblia, ¿verdad? Con ojos bien puestos en la tierra. ¿Qué es lo que significa para mí hoy? ¿Cómo yo aplico este libro a mi vida hoy? Yo hablé de esto, hermanos, hablé de las guerras que hubo entre los judíos y el imperio griego. Les dije que al final de este imperio, ¿verdad? Que al principio estaban gobernados por la parte del imperio griego que se había establecido en Egipto. Y que otra parte había quedado en las manos de los sirios, del general ¿verdad? Que estableció, griego que estableció su descendencia de reyes en Siria. Y son una serie de antíocos, ¿verdad? Y establecieron muchas ciudades de Antioquía, les dije yo, ¿verdad? Entonces, mire, ellos empiezan a gobernar Israel en el 198. Yo les expliqué que hubo uno de ellos que quiso sobrepasarse y derrotar a Roma, antes de que Roma llegara a ser Roma. Y él perdió y tuvo que pagar, ¿verdad? Por esa derrota y empezó a saquear los templos de todo el mundo. Y uno de los que ellos controlaban, y un templo que quisieron saquear lo saquearon, el de Israel, y después los judíos empezaron a reaccionar contra eso y empezaron a cobrar más impuestos y todo, y reaccionaron contra eso. Y por primera vez empiezan a reaccionar bien feo contra el helenismo. O sea, ya se habían, por decirlo así, nuestro lenguaje, ya se habían agringado, ya habían llegado a un grado de ser griegos, ¿verdad? De adoptar esa cultura, una segunda cultura. Eso se para. Daniel capítulo 8 habla de la, ¿verdad? Era una profecía de ese tiempo cuando Antíoco Epifanes entra al templo, ¿verdad? Sacrifica a un cerdo, lo quiere convertir en un templo no para el Señor Rey de Israel, sino para Zeus. Y Mateo 24:15 dice que eso es nada más la figura de lo que va a pasar en la gran tribulación. Cuando el verdadero anticristo entre al templo de ese periodo, que todavía hay que construirlo, ¿verdad? Y que va a hacer algo que todos los judíos se van a dar cuenta, este no es el Mesías. La abominación desoladora, ¿verdad? Y ahí empieza la persecución y ahí, ¿verdad? Empiezan unas cosas. Bueno, aquí hay una rebelión, la rebelión macabea. Yo les dije que eso significa martillo. Era una familia, la familia Asmonea, el periodo asmoneo, ¿okay? Les dije, ¿verdad? Era un sacerdote que mata a un judío que quiere sacrificar un cerdo, mata al representante del reino griego y con sus hijos hacen una guerra y la ganan. Y a partir de esa victoria logran una independencia como alrededor de 100 años, donde son ellos los que gobiernan esa familia. Y ese periodo se le conoce como el periodo asmoneo. Ahí es donde salen todos estos grupos, hermanos. Fíjese bien cómo fue. Mire, se lo voy a contar aquí resumidito. Hay muchos grupos políticos y religiosos que surgen de este periodo. Número 1, había una clase gobernante. Eran gente más educada, más, ¿verdad? Los fufurufos, ¿verdad? Los que tienen dinero. Un guerrillero no puede solo, tiene que tener gente que, ¿verdad? Es como ISIS, ¿verdad? Es patrocinada por petrodólares, ¿verdad? Con todas las compañías de petróleo. Ahí es donde consiguen sus armas. Las guerrillas de Latinoamérica, más de algún rico tenía que estar detrás de ellos, ¿verdad? Ustedes conocen historias ¿verdad? Ajá, del apoyo que recibían. Entonces, la clase gobernante apoya. Y entonces la familia Asmonea, ¿verdad? Se hace muy amigo de ellos. Cuando termina todo eso, la gran mayoría de gente se dice, bueno, ¿cómo está la cosa? A ver, ahora ustedes que ganaron la batalla son descendientes de un sacerdote, los hijos de ese sacerdote, el sacerdote muere, Matatías, y los hijos vienen y toman posesión y dicen, bueno, ¿ya quieren ser reyes ahora?
quieren organizar el país políticamente. Nosotros, la gran mayoría del pueblo, se llamaban Hasidim, que quiere decir los piadosos. No. Ahorita les voy a decir, espérese, hermano, tranquilo nomás. Y entonces, ahí es donde dicen, no, lo que Dios enseña en la Biblia es para vivirlo en la vida ética. Nosotros no, ¿verdad? Por decirlo así, queremos una separación de Estado e iglesia, ¿verdad? Y entonces los dejan a ellos en el poder. La clase gobernante surge entre los macabeos y los, ¿verdad? Que tienen ahí más las familias más acomodadas. Y estos se retiran, quieren vivir la vida ética, la vida que Dios quiere que, de acuerdo a ellos, como lo pensaban, la que Dios quería que vivieran diariamente. Pero estaban opuestos a esta idea de que el sacerdote fuera el rey. Porque el rey tenía que ser el descendiente de David, no el... Porque ustedes Matatías, ¿verdad? Y los macabeos no son descendientes de David, son unos sacerdotes. Entonces, de esta familia macabea, sale el sumo sacerdote, que a la misma vez iba a tener la función de rey. De ahí salen otros grupos, varios grupos monásticos. Yo les voy a explicar que se desparrama ¿verdad? Todo, ¿verdad? Por decirlo así. Y ahí están los samaritanos siempre. Oh, gracias, hermano. Con razón usted hacía así. Yo decía, híjole, se está imaginando la cosa aquí. Pero no, era, gracias. Se iba a derramar eso, no el país de Israel. Entonces, mire, ellos lograron conquistar. Mire, este es el reino de Salomón, el reino de David, y aquí a su mano derecha está el reino de los macabeos, alrededor del año 100 antes de Cristo. O sea, recuperaron bastante parte del terreno. Pero miren lo que va a pasar. Ahí va la respuesta, hermano Goyo. Miren. De la clase gobernante van a salir los saduceos. Y de esta clase, los piadosos, los fariseos. Y ahorita vamos a ver. Entonces, ¿a quién Cristo le dijo? Estás cerca, por la respuesta que le dio. Los fariseos. Los fariseos se parecen más en sus creencias a las creencias. Se parecen más, no estoy diciendo 100%, 90, 80%. Se parecen más a lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero eso obviamente no era todo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que tenían diferencias. Muy bien, veamos los grupos entonces religiosos, políticos y judíos. Miren, saduceos, ¿de dónde vienen ellos? De la clase gobernante. Entonces mire bien lo que hacen. ¿Qué hicieron los del reino del norte? El rey tiene que ser descendiente de David, eso no nos gusta, nos vamos a quedar ¿con qué? Con el Pentateuco. ¿Qué cree que hicieron ellos para justificar que la familia Asmonea estaba en el poder? El origen es la clase dominante, ¿verdad? Desaparecerán con la caída de Jerusalén, porque esos son los que se lo oponen al Imperio Romano en el año 70. Recuerde, es la destrucción de Israel. Y 3 años después es la última resistencia en un lugar que se llama Masada, que es bien interesante, es una fortaleza, ¿verdad? Hecha en el desierto, así es en Judea, ¿verdad? Y en un cerro, por decirlo así, pero es bien difícil de llegar arriba, ¿verdad? Bueno, no creen en la tradición oral, quiere decir en los comentarios de los maestros de la ley, nada de eso creen ellos. No creían en la resurrección. Okay. Eso es bien importante. Entonces, fíjese bien. Si no creen en la resurrección y ellos tienen el poder, no, hombre, pues mejor. Imagínense, hermano, imagínense que hay un Dios, pero no hay resurrección. Entonces, ¿dónde yo voy a recibir la recompensa por vivir bien? ¿Dónde la voy a recibir?
Aquí. Y más vale que la reciba bien. Y que el cheque venga frondoso. Suena como los predicadores de la tele que dicen, dé más porque Dios le va a dar más. Así ahí vienen. Entonces, ofrende más para que Dios le dé más. Y ¿verdad? Porque, exacto, Dios es la maquinita, ¿verdad? Que yo le echo una moneda y me tiene que dar, ahí me tiene que dar. Porque esas son las leyes espirituales. Las reclame su promesa a Dios, ¿verdad? Reclame su promesa a Dios, imagínense. Yo voy a ponerme con Dios. ¡Hey! ¿Dónde está la promesa? ¿Verdad? Reclame su promesa. Párese firme. ¿Verdad? Usted quería reclamar, ahorita iba a empezar, bueno. Se iba a apuntar a la lista. Le voy a quitar a los saduceos porque han sido los testigos de Jehová que no creen en la resurrección. Y que dice, es necesario que Jesucristo muera para que vean que hay resurrección y que después de la muerte hay vida y vida eterna. Hay cosas ahí. Fíjese bien, hermano, pero fíjese. Entonces, mire, si yo estoy en el poder, es porque Dios me bendijo a mí. Mire cómo hacen ahorita la gente que está corriendo de presidente. En Estados Unidos cualquier persona puede llegar a hacer lo que sea. Y usualmente los que hablan así tienen dinero. Se están echando flores a ellos mismos, ¿verdad? Míreme, yo soy muy trabajador, pues tengo un montón de dinero. O usted no tiene nada, así comparado a lo mío. Bola de haraganes, vergüenza les debía dar. Están en Estados Unidos, no se esfuerzan. Denle más duro, que venga a ver aquí el horario que usted tiene. ¿Verdad? A ver, ¿quién trabaja más? Pero eso es como la gente que quiere justificarse. Y ellos se justificaban así. Entonces, no hay resurrección. Si Dios me va a recompensar, va a ser aquí. Entonces, si yo tengo dinero es porque Dios me recompensó. Entonces, no me juzgue usted. ¿Quién es usted para juzgarme? Se ponen unos hermanitos así al brinco. Parecen saduceos hoy en día, ¿verdad? Juicio y recompensa después de la muerte, ¿verdad? ¿Verdad? Es ahorita. Solo los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? El hijo de David va a ser el rey. No, estamos bien. Mire, el reino de Dios bajó. Dios usó un sacerdote, le ganamos a los griegos, estamos bien, mire. Y como nosotros sabemos la verdad y vivimos de acuerdo a la verdad, mire, ¿verdad? Aquí estamos bien. Dios nos bendijo en su reino aquí en la tierra. Somos el pueblo de Dios. Interpretaban la Biblia literalmente. A ver, ¿dónde está? En los libros de Moisés, que Jesús, que el rey tiene que ser hijo de David. Obviamente no se puede, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? ¿Ve cómo eran? Estos eran diferentes que los fariseos. Los fariseos vienen de los piadosos. Entonces ellos enfatizaban en que tenían que vivir, ¿verdad? Pero ellos creían en el Antiguo Testamento entero y también en lo que habían escrito los maestros y todo. Nosotros no creemos eso, creemos solo en el Antiguo Testamento. La tradición no es inspirada. Esto suena como al catolicismo, ¿verdad? Es la iglesia, la Biblia y la tradición. Las encíclicas papales, todo eso que estudian los sacerdotes. Estudian más eso que, ¿verdad?, la palabra de Dios. Creían en qué? En la resurrección. Eran opuestos totalmente. Iba a haber juicio y ahí nos vamos a ver, ¿verdad? Ahí sí, esto sí lo creían ellos. Juicio y recompensa después de la muerte. Creían en ángeles y demonios, los otros no. Hay ciertos cristianos hoy en día, sí. Yo me recuerdo, estábamos hablando con un pastor y usted ha oído de los demonios, ¿verdad? Hermano, ¿qué experiencia ha tenido con los demonios usted? Unos misioneros nos han dicho que en África aparentemente hay algunos por ahí. Pero, ¿verdad? Me imagino ahí un demonio, lo tengo tranquilo aquí, mira, no nos hace nada, ¿verdad? Hermano, esto es serio, la guerra espiritual es de verdad, pero ellos sí creían en ángeles y demonios, los otros, nada. Ni los conocían siquiera.
es que se basaban más en lo físico que en lo espiritual. Y exacto, eran bien materialistas. Eso usted tiene razón. Se basaban más en lo físico que en lo espiritual. Ellos, los fariseos, interpretaban el Antiguo Testamento para aplicarlo al tiempo de hoy, que es algo bueno, pero se mandaban. Se mandaban porque ellos añadían reglas a las reglas. Entonces tenían reglas para todo. Mire lo que creían ellos. Ellos creían, por ejemplo, en eso de su afán de aplicarlo, decía lo que dice el Nuevo Testamento. Todos nosotros en la nación de Israel, todos en la nación de Israel son llamados a ser sacerdotes. Entonces, como todos somos llamados a ser sacerdotes, tenemos que hacer lo que los sacerdotes hacen en el templo. Todas las leyes de purificación, de cómo lavarse las manos para entrar, todo eso usted lo tiene que vivir en su casa. Y entonces estaban ahí detrás de la gente, ¿verdad? Bien legalistas por eso. A ver, ¿cómo está en su casa? ¿Está limpio como debe estar? ¿Está siguiendo las normas? No. No está orando todo, no está haciendo eso, no está. Y ahí están detrás, ¿verdad? Era una lista, ¿verdad?, que tenían ahí para chequear. Y como no solo era lo que estaba en la Biblia, sino lo que los otros maestros en otras épocas habían dicho, esto hay que hacer porque eso es bueno, entonces ya no es bueno, eso es lo que Dios dice que hay que hacer. Tenían más reglas que las que hay en la Biblia. Y vivían bien, pero ellos querían ser piadosos, o sea, tenían esa meta que era buena, mejor que los saduceos, pero andaban un poquito errados, ¿verdad? Pero entonces cuando le dicen, ¿cómo tus discípulos no ayunan como los demás? Ajá. Todo eso tiene que ver, y ahí vamos a ir, Pérez, hermano. Ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir el otro domingo. Ya voy adelante. Usted ya va adelante. Ya está en el año 2050, usted ya en su... Los escribas, eso ya habían estado antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En versículos como en 2 Crónicas 24:11 habla de quiénes eran ellos. No solo tenían que ver con reproducir las escrituras, hacer copias, sino ellos tenían a los reyes ahí, ¿verdad? Y llevaban cuenta de qué ellos hacían. En los tiempos del Nuevo Testamento habían crecido en poder y ellos eran más amigos de los fariseos que de los saduceos. Es más, Cristo se refiere a estos dos grupos como a uno, porque, ¿verdad? Ay, se cayó el pan, hermanos. Aquí lo voy a dejar. Eran considerados, ¿verdad?, un grupo similar por eso, porque ellos copiaban todo el Antiguo Testamento, tenían a los profetas, al Pentateuco, ¿verdad? Entonces creían en esas cosas. Eran maestros de la ley, así se les llama, a los fariseos y a los escribas. Interpretaban el Antiguo Testamento para aplicarlo a su tiempo, igual que los fariseos. Y habían, eventualmente, hermanos, con tanta cosa, imagínense, usted está un judío ahí, que quiere vivir para Dios, y están los saduceos que dicen, usted tiene que tener, ¿verdad? Es aquí, no hay resurrección. Hay resurrección, y hay demonios, y hay ángeles, y están estas reglas. ¿Verdad? Empezó a ver la gente que había mucha falsedad y empezaron, ¿saben qué? Estar en Jerusalén, esto ya no sirve aquí, ¿verdad? Todo se ha pervertido por la clase que gobierna, porque los fariseos y los saduceos, como recuerda que venían de grupos que ayudaron a liberar a Israel, esos dos grupos formaron lo que se llama el Sanedrín, ¿verdad? Eran el Sanedrín con los escribas. El Sanedrín era el grupo, ¿verdad?, los que decidieron básicamente qué iban a hacer con Jesús. Es donde va Esteban, ¿verdad? Era el Congreso de Israel, ¿verdad? Está el rey y entonces está el sacerdote, el sumo sacerdote que dirige al Sanedrín. Y son la gente sabia que conoce de la ley, pero entre ellos están divididos. Hay partidos políticos, los saduceos, los fariseos. Pero recuerde quién era que eran menos en el Congreso, por decirlo así, en el Senado. Eran menos los saduceos. Eran más los fariseos, porque esa era la mayoría de gente, ¿verdad?
Entonces, mire bien, hubieron grupos que dijeron, ¿saben qué? De los fariseos, ¿verdad? Ustedes vamos a vivir como una nación santa, y para vivir una nación santa nos tenemos que ir a las montañas, porque aquí en la ciudad la cosa contamina. Y se volvieron grupos monásticos. Y si usted era soltero, ya no se iba a casar. Entonces se iba al desierto y tenían reglas de qué comer, qué no comer, cómo vestir, y vestían bien pobre y todo. Y imagínense, si no se casan, en la primera generación se acabó el grupo, ¿verdad? Entonces iban de vez en cuando a los pueblos a predicar y a ver quién se convertía, se bautizaban y lo llevaban al desierto. Era Juan, ¿no? Juan. ¿A quién se parece? Juan. A Juan. Comía langosta. Juan andaba en medio, ahí en el desierto, y habían otros, no creo que era el único. Se parece a Juan, pero no era específicamente él, ¿verdad? Se retiraba a una vida monástica, querían una adoración privada y estudiar la palabra, y solo eso hacía. Porque en la ciudad, feo todo. Entonces tenían reglas bien estrictas y eran solteros. Entonces mire bien aquí, hermano. En el periodo asmoneo, todos estos grupos salieron. Y nos faltan dos. En el año 6, Herodes, el imperio romano le gana a la familia asmonea todo lo que quedaba. Y pone a un rey. Pero el rey se supone que es judío, pero Herodes no es judío. Es de Idumea. Idumea, Edom. Edom, ¿se recuerda? El nombre del Nuevo Testamento es Idumea. Y él viene de ahí. Él, supuestamente los asmoneos habían conquistado Idumea, y fíjese cómo eran. Mandaron a circuncidar a todos los varones. Y los convirtieron forzadamente, pero nunca se convirtieron. Entonces Herodes decía, yo soy judío. Aquí pongo mi solicitud, señores del Imperio Romano, y los del Imperio Romano, muy bien, se la aceptamos, ¿verdad? Y entonces surgen dos grupos. Los herodianos dentro de los judíos, que querían probar que él era un judío. Y los celotes, que eran los guerrilleros, que eran llenos de celo por la patria, que querían libertad de los romanos. Los celotes surgen en el reino de Herodes y desaparecen, son los que mueren en Masada. Ellos son los guerrilleros, estaban opuestos al pago del impuesto al emperador romano. Eran los terroristas y les llamaban los hombres de la daga porque acuchillaban, ¿verdad? Eran sicarios, ¿verdad? Lealtad absoluta a las tradiciones judías, se oponían al griego y que un judío hablara el griego, ¿verdad? Creían en la profecía de un tiempo de restauración, entonces estaban esperando al Mesías. Pedro sí, era un apóstol. Recuerden que hay dos Pedros. Pedro el celote y Pedro, Simón Pedro. Él pertenecía a estos. Pablo es llamado un celote porque así era para las cosas de Dios. Judas Iscariote. Iscariote, por ahí viene la palabra sicario. Iscariote. Muchos dicen que él era un celote. Y que por eso traicionó a Jesús cuando Jesús viene y va y entra al templo. Y ¿a quién hay que pagarle ¿verdad? ¿Hay que pagar impuestos al emperador romano? No. Denle a Dios lo que es de Dios y a alguien que es así. Eso sí, ya. Yo esperaba que la entrada triunfal fuera Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esos eran los celotes. Contra todo eso enfrentó. Imagínense. Entonces, yo les quiero enseñar algo aquí. Miren, los herodianos eran judíos simpatizantes de Herodes el Grande. Herodes era de Idumea, esta parte que antes era Edom, ¿verdad? Y fueron conquistados, circuncidados por los macabeos. Los idumeos no eran considerados judíos legítimos y eran organizados por Herodes. Y usted puede leer eso en los evangelios, eran los herodianos. Estos son los grupos religiosos. Y esto es lo que les quiero dejar ya de último. Cuando Cristo vino,
Era un mar de confusión. ¿Y qué dice Mateo 9:36? Cuando estando en Galilea, ve a las masas que lo quieren buscar. Mire, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban, ¿qué? Confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Por qué será? Todo el montón de gente gritando, ¿verdad? Yo aquí, vénganse con los saduceos, vénganse con los fariseos, no los herodianos, no que los celotes, que no, vámonos allá a la montaña porque aquí está el pecado reinando. Pues el Isaías 50, se cumple la Isaías que vendrá admirable. El principal, pues, así que, hermano, este es el mundo donde el libro de Hechos se desarrolla. Y la siguiente semana vamos a empezar a ver en el Evangelio de Lucas cómo es que Cristo lidia con ellos y toda esa historia llega a Hechos. Hermano, una pregunta. Y yo leí que a los 12 años Jesús, cuando se le perdió a María y a José, que duró 3 días perdido. Lo leí así en la Biblia. Y oía a los maestros, pero los maestros se quedaban maravillados de él a los 12 años. Sí, él se les pierde, pero muchos, lo de los 3 días es tradición, ¿verdad? Es como la tradición oral, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ver. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios su bendición. Oremos, sí, no, ya no da tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque estudiarla, Señor, y ver cómo es las cosas a las cuales tú te enfrentaste, cómo tú, con tu sabiduría, Cristo, llegaste a lidiar con todos esos grupos, y cómo de todos ellos tú sacaste un pueblo para que te adorara, un pueblo que encontró el agua de vida. Señor, queremos nosotros hoy en día, en el siglo XXI, actuar como tú actuaste y como la primera iglesia actuó cuando obedeció tu mandato. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos en esta semana a ir a nuestro trabajo y verlo diferente, a ir a nuestra casa y tal vez ver por primera vez ya el clima ya cambiar más fuerte, más frío, y darte gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y experimentar algo diferente, donde uno sufre, pero donde hay tanto potencial para impactar el mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Te falta tiempo.